Y está con nosotros ya nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al doctor Hugo Morales que nos haga el favor de estar con nosotros en este espacio de contextos. Y hoy le hemos pedido que esté para escuchar su opinión respecto a la vigencia de nuestra Constitución Política a 101 años de su promulgación. Importante entonces esta fecha. Y decíamos en un principio que en estos 101 años que la Constitución está cumpliendo, se ha sufrido 706 reformas y triplicó su número de palabras. Con los últimos 5 presidentes se reformó 427 veces, el 60%. Y estos son algunos de los datos de la numeralia que hay alrededor de la Constitución, pero ¿quién mejor que tú, Hugo, para que nos digas realmente qué celebramos y cuáles son los pendientes en materia de nuestra Constitución y si está más viva que nunca? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, algo que tendríamos que tomar en cuenta en primer lugar es que el nacimiento de esta Constitución de 1917 se da en el marco pues de un movimiento social con el que pues formalmente no termina la revolución, pero sin embargo sienta las bases jurídicas de lo que sería el Estado mexicano a partir del fin de la Revolución Mexicana. Y en ese sentido se fueron presentando pues una serie de incorporaciones novedosas en materia legislativa en la época, como fue el reconocimiento de los derechos sociales o colectivos que pues no habían sido de alguna manera incorporados a los cuerpos constitucionales. Algo que terminó siendo, pues decimos, a la postre, un lugar común en las constituciones del mundo, y que sin embargo podríamos decir que la Constitución mexicana fue pionera en ese sentido. Ahora bien, las constituciones, pues vamos a decir que son óptimos de vida en un momento específico y que a lo largo del tiempo pues tienen que ser modificadas, acondicionadas, igual como sucede con otros cuerpos normativos. En el caso mexicano, al tratarse de una legislación muy formal, que se trató siempre desde un punto de vista muy formal, muy positivo, el tema de la incorporación de los derechos, pues vio la necesidad de ir atribuyéndole nuevas posibilidades y facultades tanto a las personas, ciudadanos, como a los órganos de gobierno, y en ese sentido pues fue engrosándose e incorporándose nuevas reformas. Hay que decir, por ejemplo, si hiciéramos una comparativa con la Constitución norteamericana, en la cual pues además de contener muchos menos artículos, ha sido muy pocas veces reformada, pues parecería que existe pues un dato que de alguna suerte brincaría en relación al número de reformas, ¿no? Y sin embargo, queremos decir que por ser nuestro sistema jurídico más relacionado a la incorporación de estos derechos y reformas jurídicas, pues de esa manera se han venido desarrollando la necesidad de incorporar expresamente estos nuevos derechos y facultades tanto en la Constitución como en las normas secundarias. Mientras que en Estados Unidos podríamos decir que con unas muy pocas enmiendas que ha tenido la Constitución, pues prácticamente han sido las interpretaciones conformes al tiempo las que han venido modificando esos patrones de interpretación. Lo que decimos aquí no había venido sucediendo. Sin embargo, también hay que decir que existen elementos recientes pues muy importantes que nos pueden llevar a tomar ese camino. Y prácticamente estaríamos hablando de la incorporación del concepto de derechos humanos que entra en vigor a partir de junio del año 2011 y en la cual se le da un valor constitucional a la defensa y al control constitucional de esos valores que se encuentran pues en esencia contemplados en la Constitución y también en algunos tratados internacionales, de tal suerte que ha venido a ser una revolución y una reincorporación de material constitucional a partir de los tratados internacionales. Uh-huh. Hugo, pero entonces, en términos así llanos para nosotros poder captar la dimensión de las reformas que ha venido teniendo la Constitución. La Constitución nace en un contexto y evidentemente se va modificando en otros. Lo que se ha hecho hasta este momento ha sido suficiente, ha sido a tiempo, y por eso yo preguntaba, ¿realmente la Constitución está viva? Bueno, hay que decir que han venido sucediendo una serie de reformas que han venido modificando la esencia de nuestra Constitución, de ser una, vamos a decir, una serie de hipótesis
u óptimos, así como de derechos básicos del ciudadano, hay en muchos casos desarrollar cuestiones orgánicas del gobierno o de algunos institutos específicos, y que en ese sentido, pues bueno, por tratar de darle esa fuerza constitucional a la reforma, a temas muy concretos, pues han venido, vamos a decir, haciendo más choncha la Constitución, ¿no? Si se puede utilizar ese término. La realidad es que está vigente y que está viva en la medida en que es nuestro máximo cuerpo normativo en materia jurídica. No existe ahora sí que otro organismo, otro ordenamiento que pueda estar en un lugar superior, y en ese lugar de jerarquía pues no cabe la menor duda que debemos siempre estar atentos del contenido de nuestra Constitución y de las reformas que se han venido presentando, porque pues son el canon que de alguna suerte va delineando todo el sistema jurídico, y por qué no decirlo también, en casos de que exista una discrepancia con las leyes secundarias, pues también nuestra Constitución es aquella que debe privar en cuanto a su interpretación. Ajá, pero Hugo, ¿y por qué tantas veces, escuchamos es que la ley es letra muerta? Bueno, sí hay que decir que cuando no existe un proceso adecuado de adecuación de la ley, pues de alguna suerte cae en desuso, y así como existe la necesidad de incorporar muchas nuevas hipótesis normativas en nuestra Constitución o en la ley general, pues la realidad es que también tenemos que ir desincorporando algunas otras o ajustando algunas otras que ya han caído en desuso. Y en ese sentido es cuando se habla de que existe letra muerta, porque efectivamente se encuentra en el texto constitucional y sin embargo pues no es materia de uso. En algunos casos podríamos hablar de que se trata de cuestiones meramente preventivas, por ejemplo, el hecho de que nuestra Constitución hasta hace algunos meses, años, todavía consideraba como prohibido la pena de muerte, cuando en la realidad es que ninguna de las legislaciones locales lo contemplaba, ni ninguna de las legislaciones militares o bien federales. Entonces, en ese sentido podríamos decir que esa circunstancia específica, esa hipótesis normativa, pues era letra muerta, porque en la práctica no defendía a nadie en virtud de que no había una ley secundaria que la aplicara. ¿Sí? Como ello, también existen otras muchas letras muertas prácticas que no necesariamente significa que no deban aplicarse, como es, por ejemplo, algunas metas óptimas de la Constitución, y en este caso podríamos decir el derecho a una vivienda digna o a la educación. Son hipótesis que claramente deberían tener como en un pedestal o como en una necesidad básica de todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica no necesariamente se cumple esta hipótesis para todos los mexicanos. Y en ese sentido también podemos decir que se trata de letra muerta. Pero entiendo, pero hay otra duda que yo creo que también es muy importante, y es el juicio interno y externo de que en México no hay Estado de Derecho, o por lo menos hay una susceptibilidad a que precisamente todos los reglamentos y las leyes no se cumplan, y entonces haya un vacío en función de la protección que el ciudadano debería de tener, basado precisamente en la Constitución. ¿Te parece a ti que en este momento hay una crisis en el Estado de Derecho y su vinculación entonces con el orden constitucional? Mira, yo creo que la administración y la procuración de justicia fueron temas que fueron olvidados por muchos años. Y estoy hablando de décadas, no necesariamente de los últimos sexenios o de los últimos años. Y ese rezago que se había venido presentando, pues de alguna manera fue crónico, fue exponencial y dio lugar precisamente al esquema de administración de justicia que tenemos actualmente. Son necesarias inversiones, son necesarias modificaciones en los patrones de conducta de los impartidores o de los procuradores o de todas aquellas personas que coadyuvan en la administración de justicia. Y todo ello necesita un cierto tiempo y una cadencia para que puedan retomarse. Yo sé que después de ver muchos casos o del día a día que el ciudadano en relación a esos procesos de impunidad, suena difícil poder tener una ilusión de que esto se va a resolver pronto. Sin embargo, hay que decir que se están tomando las medidas en materia presupuestal para que esto se vaya presentando, y en la incorporación de algunos otros esquemas como el sistema anticorrupción, como
Constitución, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, también te voy a decir otra cosa. Si hiciéramos un análisis de cuántos delitos se encuentran, vamos a decir, vigentes en todos los cuerpos normativos, nos sorprenderíamos. Probablemente estaremos hablando de varios miles. Por ahí existe un estudio en Italia respecto a cuántos delitos se encontraban dispersos, no solamente en el Código Penal, sino en todas las leyes secundarias, y por ahí se hizo un cálculo como de 7,000 delitos. Entonces, bueno, pues hay que hacer una observación en el sentido de qué fuerza coercitiva puede llegar a tener respecto del ciudadano como para que no incurra en ciertas actividades si está dispersa de esa manera la información en materia penal, por decir una cosa. Y en ese mismo sentido, habría que ver en el área ambiental, en el área administrativa y bueno, en todas las ramas del derecho, al punto de que probablemente son tantos nuestros cuerpos normativos que el ciudadano pues no alcanza ni siquiera a tener idea de que existen muchos de ellos. Cierto. Ahora, déjame preguntarte algo. Si los legisladores son los que aprueban las reformas o los que suben a tribuna para dejar ahí algunas iniciativas en función de estas reformas, o si el propio presidente es el que manda las iniciativas para que luego se vote a favor generalmente de esa propuesta de reforma, quiere decir que en la medida en que nuestros legisladores no tengan la altura de miras que el país necesita, no tendremos las reformas que el país necesita, o sí en teoría se han redactado y se han aprobado las reformas que realmente estamos necesitando para enfrentar los retos actuales que el país enfrenta. Bueno, efectivamente, son muchos grupos de poder los que participan en los procesos legislativos, contrario a lo que debería ser, es decir, que solamente fueran los cuerpos legislativos los que participaran en el desarrollo de los ordenamientos. Sí, pero yo creo, Marcelo, que se han venido dando pasos que no se han traducido necesariamente en una mejora, porque tal vez esas reformas han llegado tarde en muchos casos. Hablamos, por ejemplo, de la reforma de hidrocarburos, pues llega tarde y a medias. En materia laboral, pues llega tarde y también hay que decirlo a medias, porque también se requiere una reforma en materia sindical. También en otras áreas se han venido advirtiendo reformas recientes que, pues, de alguna manera significaron más expectativas que resultado. Y eso significa, yo creo, pues no es que necesitemos más leyes, sino que necesitamos aplicar las que ya tenemos. Y para poder evitar la impunidad, pues el único secreto es precisamente aplicar lo que hay y no crear más. Y el proceso de crear más y mejores leyes, como decía un eslogan ahí del Congreso de la Unión, pues tendría que ser un eslogan cuando se encuentra acabado o en perfecto orden ese proceso de aplicación de leyes actuales. No quiero decir que no se deban reformar las leyes, por el contrario, muchas tienen que adecuarse. Sin embargo, nuestra máxima preocupación no puede ser la creación de leyes. Necesitamos ocuparnos de los organismos que mecánicamente están aplicando estas leyes para que la impunidad verdaderamente termine. Sí, porque déjame tomar este comentario que nos hacen desde la transmisión de Facebook Live. Nos dice lo siguiente, Daniel Domínguez: siento que el artículo más vulnerable es el que precisa que la educación es gratuita y laica. Si bien es cierto, las colegiaturas o cuotas forzadas son un tema pendiente en todas las instituciones privadas o públicas, pero una educación de calidad hoy por hoy es muy costosa y el salario no da para más. La revolución no le ha hecho justicia al obrero, solo al patrón, dice Daniel. Y en este sentido, pues vaya el comentario y sirve el comentario para decirte, pues mucho de lo que está contenido en la Constitución es el ideal, pero una vez que se aterriza a lo posible, que son las acciones, pues hay una distancia tremenda, ¿no? Son años luz de distancia. Sí, efectivamente, y por eso hablo yo de que se terminan convirtiendo esas hipótesis constitucionales en metas u óptimas que el legislador pretende que un día se apliquen, pero no existen los mecanismos necesarios para que eso se convierta en una realidad. Bueno, pues mucho que hacer y mucho que componer en este país, ¿no? Y ojalá y que verdaderamente algún día lleguemos a tener pues un acercamiento al ideal
y a lo posible, ¿no? Entre lo que se redacta en una Constitución y lo que se vive en el día a día en cada uno de los estados de este país. Bueno, y decir una cosa, efectivamente, todas esas hipótesis constitucionales significan una obligación para el gobierno, pero también preguntarnos como ciudadanos en qué medida estamos participando para desarrollar esas metas que pues no son comunes a todos los ciudadanos. Exacto, exactamente. Sí, aquí tendría que haber mucho más protagonismo ciudadano. Vamos a ver si se consolida. Hugo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por conversar sobre este aniversario de la Constitución, 101 años ya. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo. Hasta luego. El doctor Hugo Morales estuvo con nosotros. Las 8 de la mañana con 3 minutos. Muchísimas gracias por los comentarios en la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias también por ya los comentarios que empezamos a recibir. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida. Contextos. Ahora, una nueva forma de estar comunicado.